Bienvenidos, buenas tardes a este acto que hemos llamado Paco Alba, nombres y hombres, y que se enmarca dentro de la celebración, la conmemoración del centenario del nacimiento de Francisco Alba Medina en abril de 1918, dentro también, bueno, pues de una exposición que tenéis en la planta baja y que va a estar hasta el 28 de febrero, de prácticamente todo un mes, de lunes a domingo, en horario de mañana y tarde. Bienvenidos a la Casa Pemán, a la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues empezamos dando las gracias a dicha entidad, la Fundación Cajasol, por volcarse con este centenario, con esta conmemoración, con estos actos, y por supuesto pues agradecérselo a su delegada María del Mar Díez, que hace un instante estaba ahí en la puerta. Este acto queremos que sea un acto abierto, ¿de acuerdo? En primer lugar, tanto Javier Osuna como yo pues vamos a situarnos un poco en la figura de Paco Alba, pero luego nos volcaremos en los protagonistas de hoy, que son ellos cuatro, pero también sois vosotros, ¿de acuerdo? Porque sabemos que entre los que estáis en la sala hay personas también muy vinculadas con el genio de Conil, ya sea, bueno, de manera cercana, por amistad, o porque también formaron parte de esa hermosa historia que fue, pues, el nacimiento de una nueva modalidad como fue la comparsa, que, queramos o no, pues cambió la forma de entender nuestro carnaval. En primer lugar presentamos, ¿no?, a estos artistas. ¿Presenta tú aquel lateral, querido, o presento yo este lateral? Empieza tú que eres el que tiene la punta. Bueno, antes de decir también que, bueno, pues desde aquí un recuerdo, ¿no?, a todos los que faltan, ¿verdad?, que son muchos. Claro, son ciento y pico personas, ciento y pico nombres y hombres que conformaron toda esa etapa que abarca desde 1953 con Vendedores de Marisco hasta 1975 con Los Belloteros, como todos conocéis muchísimo mejor que nosotros, ¿verdad? Fueron ciento y pico de personas, su primera etapa de su chirigota, hasta que él va consolidando. Y bueno, también hemos de decir que una vez que finalicemos el coloquio y le demos la palabra a los verdaderos protagonistas, que son ellos, tendremos una visita guiada abajo en la exposición. Y hoy más que nunca, los verdaderos comisarios de esta exposición son ellos. Son los verdaderos comisarios porque son los que tuvieron las vivencias año tras año en todas y cada una de las agrupaciones de Paco Alba. Vamos a presentarle por estricto orden, si te parece. Empieza tú, Santi. Sí, los vamos a presentar por el orden que se han colocado. Perfecto. Aquí a mi lado tengo a José Martínez Prat. Bueno, yo sé que ellos prácticamente no necesitan presentación, ¿no? José Martínez Prat es un chaval del barrio de Santa María y, bueno, pues tiene esa vinculación con la familia Prat, que hay que decir que es bastante fuerte con la historia de Paco Alba. Lo veremos ahora dentro de un rato con el caso de su primo Emilio, pero es que también en la sala hay otro Prat como es Paco Prat Bernardi, ¿de acuerdo? Pepe Martínez Prat, tú me corriges si mal no recuerdo, inicia su aventura en la comparsa de Paco Alba en el año 68 con los senadores romanos, ¿de acuerdo? Y luego ha sido un histórico de la comparsa de Paco Alba y un histórico de su antología. Y a su lado pues tenemos a su primo Emilio López Prat, que si Pepe es histórico, Emilio lo es mucho más. De hecho, yo creo que es el superviviente de aquel grupo, porque Emilio se incorpora, no a la comparsa, Emilio se incorpora a las chirigotas, ¿de acuerdo? A las chirigotas de Paco Alba en 1956. 56, él empieza a ensayar en 56 para salir en aquel primer premio especial extraordinario que fueron los Sarracenos. Vive toda la etapa, como veremos ahora dentro de un ratito, la gran etapa de esa primigenia chirigota, lo que es la separación de Paco Alba con el grupo, luego cuando vuelven, y por supuesto, bueno, pues ha sido el director de la antología. Y no digo nada más, ¿no? Porque, bueno, y a continuación, el tercer componente es Antonio Galán Miranda, que se incorpora ya en la segunda etapa, ya en los años 60, y está en Fígaro, ¿verdad? Está en Los Hombres del Mar, en Los Fabulistas, etcétera, etcétera. Y es otro de esos hombres decisivos, absolutamente decisivos.
y también lo vemos, como no, en aquellos forjadores de 1971. Y a continuación tenemos a José Landi, Pepe Landi, padre de ese gran periodista que tiene esta ciudad, que trabaja en La Voz Digital, compañero de nosotros, que salió de guitarra en Los Fabulistas, pero que además tuvo mucha vinculación, porque claro, el grado de vinculación no debe medirse por el número de participación, al menos eso lo entiendo yo así, en una agrupación, sino también ha de medirse por el grado de proximidad con la figura en este caso, ¿no? Y hay que tener en cuenta, bueno, pues que ahora saldrá en las conversaciones de ellos que Los Astilleros fue un vivero y que Cádiz, a fin de cuentas, es una ciudad muy pequeña donde todos estamos prácticamente interconectados, ¿no? Si te parece, comenzamos cuando quieras. Sí, bueno, también indicar que en la sala, como hemos dicho antes, pues hay distintos nombres de familiares o algunos componentes, antiguos componentes. Tenemos aquí a Antonio Peralta, muy cerquita, ¿de acuerdo? Tenemos a Francis Sevilla, su padre también fue parte de las comparsas de Paco Alba. Tenemos por lo menos a una representante de la familia Brihuega, que la estoy viendo desde aquí, y si hay alguno más que me disculpe, pero... Ahí hay uno que es Videri. Efectivamente, claro. ¿Cómo se me ha podido olvidar? Ahí tenemos, no sé si 2 hijos y una hija, ¿no? ¿Está tu hermana? No, se ha quedado abajo. Se ha quedado abajo. Se ha quedado abajo. Bueno, pues tenemos a Francisco y a José, ¿de acuerdo? Que son hijos de Francisco Bedeli Allanz, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues es uno de los hombres que, impulsan a Paco Alba a que comience a escribir chirigota. Lo repito, si me he saltado a alguien, que me disculpe. Está mi esposa y mi cuñada. Ah, muy bien. Yo también traigo mi clan, que son mis 2 hermanos y mi sobrina Marisa, la hija de Carlos. Pues estupendo, ¿verdad? Son clan mío. Claro, pues del clan mío de los morenos también está mi padre. Bueno, iremos añadiendo clanes, ¿de acuerdo? Nos disculpáis si se nos pasa algo. En primer lugar, voy a hacer un pequeño esbozo. Yo sé que no es necesario y yo creo que incluso arriesgado, porque hablar aquí de Paco Alba, con los que vivisteis, tuvisteis la suerte de convivir sus experiencias carnavalescas, es un tanto arriesgado, pero, como se suele decir, es de obligado cumplimiento. Puedo quedar ya de pesado al decir que se cumplen 100 años, él nace en abril, un mes de abril del año 1918, en Conil de la Frontera, en ese pequeño pueblo de Las Andas que no se parece a nada al Conil de la Frontera de la actualidad. Su padre fallece muy pronto, queda huérfano, y su madre se ve obligada a migrar a la capital, a Cádiz, con todos sus hermanos, al barrio de La Viña, donde él siempre vivió, en distintos domicilios, Trinidad, San José, etcétera, etcétera. Y muy pronto él se tiene que poner a trabajar para ayudar a su madre, a la familia, ¿de acuerdo? A pesar de que es el hijo menor, y trabaja, entre otros lugares, pues en la panificadora Eureka, una de las grandes panificadoras que había en la ciudad. Hay ese episodio, ¿verdad?, tan interesante históricamente, como que es que el compañero de una de sus hermanas pues va a resultar ser alcalde de la Segunda República en Cádiz, como fue Manuel de la Pinta, al que fusilarán. Y bueno, llegamos a época de posguerra, y como familia que es de aquí, bueno, pues como le va a ocurrir a otras muchas familias, pues sufre la desaparición de este cuñado y de 2 de sus hermanas que van a fallecer en la década de los años 40. Decimos en la exposición que suple ese dolor, entendemos, pues con la música, una música que le venía desde muy niño, ¿de acuerdo? Ya su padre escribía en Conil, en Murgas, pertenecían a la banda municipal de Conil, y él va a tener varios grupos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo uno de ellos el dúo Fernández. Y cuando llega lo que es la aparición de las fiestas típicas en el año, bueno, primero se llamaba Fiesta de los Coros, año 48-49, pues muy pronto pues él va a empezar a participar. Hoy día ya sabemos que antes de la prohibición, en el año 36, él participa en algunas agrupaciones infantiles, juveniles, él mismo lo dejó dicho, y parece ser que, según los documentos del Archivo Histórico Municipal, que ya antes de los vendedores de marisco él participa de alguna manera en el coro Los Domadores. Y ahí se lo dejo a Javi,
y que hable un poco brevemente pues, de su carrera. Sí, muy breve. Justo al año siguiente, él debuta, él lo hace con Vendedores de Marisco. Vendedores de Marisco es de infausto recuerdo porque Acción Católica le censura ese paso doble de Santa Rita, por todos conocidos, pero a partir de ahí inicia pues esa manera suya, ¿verdad?, de cultivar la chirigota. Probablemente hubo un antes y un después a partir de los de fin de curso, e inequívocamente el antes y el después de manera definitiva, que ahora nos lo corroborará de manera clara Emilio López Prat. Me gustaría recordar, ahora que lo nombro, a su hermano José López Prat, que en paz descanse, que atesoró una de las mejores colecciones en esta ciudad de tiras del siglo XIX y de libretos, y que hizo una labor importantísima en el campo de la investigación. Por cierto que ese mismo año de 1953 salió en la única agrupación, ¿verdad, Emilio?, de Manuel López Cañamaque, así que me gustaría tener un recuerdo para José López Prat. Decía que indiscutiblemente Los Saracenos fue en 1957 en Las Castañuelas, ¿no?, si mal no recuerdo. Las Castañuelas. Eso es. 1957 con los senadores un antes y un después, los Julianes ni qué decir, ya con su viaje que se van al Price, y ya, bueno, pues viene esa ruptura, esa pelea, que ahora ustedes no la contaréis, y aparece ya la nueva modalidad, los jurados se ponen nerviosos, no entienden lo que está sucediendo, es un refinamiento literario y musical del concepto de chirigota. Abajo hay un documento que luego lo veremos, muy curioso, firmado en 1959, el año de la hueste de Don Nuño, en el que se deja muy claro cómo los jurados no saben a qué atenerse. Le están diciendo a don Vicente del Moral, que era el delegado de fiesta, le están diciendo: mire usted, don Vicente, aquí nos estamos liando porque existe una modalidad que tiene características muy distintas y realmente no sabemos, ¿no? Se produce digamos que hacen las paces en el año de Corrusquillo, y en ese precioso bar que no debió perderse nunca, que eran los pabellones, pues allí digamos que lo más granado, lo mejor que ha desfilado, pues Paco realmente es donde sienta la base de un grupo que le va a dar una década de 7 primeros premios ininterrumpidos y de un liderazgo absolutamente incontestable. Luego hablaremos de su obra, hasta culminar en el año de Zampacollesca, de Noche para no recordar, a partir de la cual se produce ese punto de inflexión que todos conocemos, y él ya pues finaliza con sus dos últimas chirigotas, Abuelito Chirigotero por un año y Bellotero en 1975. Bueno, pues vamos a comenzar y lo hacemos con Emilio, y a mí me gustaría, Emilio, a ver si es posible que tú, ya hemos dicho antes que tu primera agrupación en la que participas son Los Saracenos, una chirigota que, bueno, rompe la trayectoria que él traía. Pero a mí me gustaría hacerte una primera pregunta que no tiene mucho que ver con Los Saracenos, y es que si tú, como aficionado, tú eras un chaval, tú recuerdas las primeras agrupaciones que él hace. Es decir, tú recuerdas en la calle Vendedores, Guajiros, los del Bocho o los de fin de curso. Yo sí, me acuerdo de todo. Acércate al micro. Porque precisamente el director de los Vendedores de Marisco era patrón, familia de mi mujer también, y de los Guajiros completamente entero, me acuerdo de todo, hasta llegar a Saraceno. ¿Y te llamaba la atención esas primeras chirigotas o te tiraban más, por ejemplo, las de Quintana, ¿no?, que eran las que se llevaban los primeros premios? Los viejos del 55, las viudas. ¿Tú notabas esa diferencia de las chirigotas que se hacían en Cádiz con lo que estaba haciendo Paco Alba? No, totalmente distinto, era totalmente distinto. Porque Paco cuidaba mucho la vestimenta, el conjunto, la afinación, todo eso era totalmente distinto a lo que, igual que pasa ahora. Yo todavía lo que no comprendo es porque ahora no se entiende la letra, ni hay melodía en el cante. Paco me decía a mí muchas veces: mira, lo bonito del pasoble es la melodía, lo contrario que hacen hoy. Hoy salen los contratos, que le llaman contratos, se ponen delante, nadie escucha nada. Y además faltan muchos poetas escribiendo, muchos. Los contratos tienen que ir detrás, ¿no? Hombre, y la melodía es lo bonito. Yo estoy siempre con Paco, el contrato era yo, pero yo nunca salió delante, ¿verdad, Antonio? Atrás. Con Monzón y con Pepe. Y los segunda igual detrás. Todos detrás, es que tiene que salir la melodía, que es lo bonito. Por eso se quedaba la gente con la melodía, pero si es que hoy no. Eso no ocurre hoy. Hoy los contratos adelante,
Vale, pues siga, que siga. Pero me parece que la comparsa sabe más mucho, ¿eh? Porque ese canta las copas de Paco que hace 60 años y hoy no sale tú del falla y no eres capaz de recordar ninguna. ¿Por qué? Yo he visto antes salir gente de los Julianes, de verdad, del falla, cantando los Julianes. Decía la gente que eran unas copias de relicario, unas pamplinas. Pero bueno, pero antes estarían cantando. Y además, yo me acuerdo, con todo lo que están aquí en esta sala, que son capaces de cantar un paso de los sarracenos, como de los Julianes, como de los pajeros. Y ahora le digo, uno que haya salido el año pasado, a ver si es capaz de cantarlo. A ver si son capaces de cantarlo. ¿Y eso por qué? Pues todavía están cuestionando a Paco. Que si este caserío es mejor que Paco, que... Hombre, por Dios. Por Dios. Yo tengo aquí un apuntito porque yo estoy perdiendo la memoria con la vejera. Pero yo tengo aquí algunos piropos y eso que me dicen que Paco es de Conín. Yo sé que Paco nació en Conín, seguro. Que está en Conín, en su casa. Pero todos los párrafos que dice Paco aquí, habla de Cádiz, de mi Cádiz, mis entrañas, esto. Eso lo dicen en todos los versos que tengo yo aquí. Te voy a poner unos cuantos, a ver si lo tengo aquí. Los de los Orianes. Pero acércate al micro. Los Orianes, con esto quiero decir que Cádiz puede presumir y que se entere el mundo entero que de Madrid se va al cielo, pero a la gloria de aquí. Otra cosa que por Mireia Caleta. Eso lo dice Paco en el pasador de los forjadores. Vamos a decir cuánto por aquí una. Lo que yo quiero que nunca me falte esta pasión que tengo a mi ciudad. A mi ciudad. No dice a la de Conín, a mi ciudad de Cádiz. Déjame que te repite que eres mi vida y mi cielo. Cádiz de mis entrañas. Novia bonita que cuanto más me irrita, yo más te quiero. Eso cuando a Paco le dieron unos cajanazos, porque ese hombre todo lo llevaba. En los curruquillos, Antonio, ¿has dicho todo que hace memoria? En los curruquillos, cuando hacemos las paces con Paco. Acércate al micro, Emilio. Hacemos las paces con Paco, que es verdad, nos vamos a los pabellones y dejamos de decir, mira Paco, esto es una tontería lo que ha pasado, porque nosotros sabemos que sin Paco no podíamos nosotros estar. Con una cosa, que nosotros salimos, nos fuimos de Paco y el conjunto nos fuimos 3 años con Eduardo Delgado. 4 años. Bueno, 4. Uno con Fletilla Bueno, y 3 con Eduardo. Exactamente. Con Fletilla nos llevamos el primer premio en los Gorilas. Con Eduardo Delgado nos llevamos el primer premio en los reclutas. En los aceituneros. Los Andegrán fue el segundo premio. Le trae yo el servicio a ustedes porque estaría yo ahí. En Me fin, acostumbrado, primeros premios llegué yo, ¡plá! El segundo. Ahora que esa es una mancha que tengo yo en mi currículo, ¿eh? Además fue el primero, ¿eh? Ya con Paco. vale. Y es verdad, llevas razón. En fin, todo... Yo es que este carnaval que hoy en día a mí no me gusta, ¿eh? De verdad, te lo digo sinceramente. Yo tengo aquí el pase de Antifaz de Oro. Yo vine al falla un día, porque me llamó Juan Manzano y la cadena COPE y tuve allí en el parque con ellos. Y yo no he vuelto a venir más. Yo es que ni lo veo. No lo veo. Y muchas cosas que han pasado, pero vamos, seguir preguntando y ya contestaremos. Antonio, vamos a charlar. Cuéntame tu llegada. ¿Cómo, dónde y cuándo entras tú definitivamente en la agrupación? Llego porque por aquí, por el amigo Emilio y Moreno, que le hablaron a Paco de mí, pues yo había salido con ellos ya en los tratantes de grado, como he dicho antes. Paco aquel año iba a reunir las 2 comparsas, parte de las 2 comparsas, porque ustedes me dijeron a mí que yo iba a ir con los currucos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero ahora resulta de que iba a reunir a 2 grupos, digo, este como Paco Alba como me va a llevar a mí, ¿eh? Llevará parte de un lado y parte del otro, ¿eh? Y me propusieron salir con Enrique Villegas. Y salí. Pero terminar carnaval y esta gente me comentó. Esto fue curioso, se llevó mi premio con los sandineros. Y le dije, Antonio, vente con nosotros. Y dice, ya estoy. Y yo a Villegas y todo, y dice, ¿con ustedes?
Porque este era un tunante, este sabía ya a uno se metía. Si sigue como sigue llega, se lleva el segundo premio en la Andalucía. Se lleva a Carlos Riguela. No, te voy a decir una cosa, mira, en aquella fecha los chavales cantábamos por las calles, en las esquinas, como dice Antonio Martín, y tú, la gente que iban, Jesús Monzón, el Guanaco, Carlos Viruega y yo, normalmente los cuatro, y siempre había algunos más, y estábamos locos por cantar carnaval, locos por salir, no salíamos entonces, estábamos locos por salir, salimos un coro, y después ya nos dividimos, uno siguió un coro, Carlos, y yo me fui a la chirigota de... Por cierto que Eduardo Delgado era mi suegro. Por eso me metió a mí, porque yo la hablaba a ella. Este fue recomendado. Yo era recomendado. Recomendado. ¿Sabes lo que te digo? Pero cuando con Paco Alba, gracias a Emilio, a Moreno, a los dos, Luis y Talo también estaba cool y me metieron, ¿eh? ¿Se acordáis de Luis Gitano? Luis Guerrero Campanario. Llevaba el coro de... ¿Cómo se llama el coro de Faraón y su corte. Ahí también iba el amigo Pepe. Sí, sí. Pues está hablando de las anécdotas que pasaban. Nos acordamos que un día, como este era el cuñado de Carlos Viruega, pues Paco llamó a Carlos Viruega y se vino con nosotros, que nos estamos ricos porque era para reírse. Empieza Paco y dice, vamos, Carlos, ponte aquí, anda, ponte aquí y canta con nosotros. El Paco se puso a saber y dice que estaba nervioso y se equivocó y se puso a llorar y le dice a Paco, Paco, si yo no valgo me he hecho. El pobrecito. Emilio, déjame hacerte la pregunta. Para continuar, quédate, para continuar con esa historia, ¿no? Los orígenes, las primeras chirigotas, ahora cuando terminemos, cuando se abra la palabra al público, iremos también con los hijos de Bedel, que tienen una historia muy interesante, pero cuando salen los Julianes y ellos son contratados, y sois contratados, mejor dicho, para ir al Circo Price, tú no vas, tú no puedes ir. Claro, me gustaría que nos contaras a todos cómo es ese episodio donde tú te quedas aquí en tierra y los ves partir, ¿no? Sí, eso fue gracioso, porque nos avisan que íbamos a Madrid en Semana Santera. El domingo de Resurrección debutamos en el Price y yo solo la miré y me quedé fuera. Entonces me dieron que yo, vete a hablar con don Vicente del Moral, que salen los aflidos, y va el gobernador militar, también salen los aflidos, y nos llevamos a Salvador Barrio toda la noche buscando a don Vicente Moral, y a todos los penitentes le decíamos así, don Vicente, y decía, bueno, por poco me cuesta ir al castillo. Estaba don Vicente y todos los penitentes. Que me dejen y yo caso, y nosotros hacemos esto partido. Y lo vi pasar todo en el autobús. Eso. Yo de guardia allí en cortadura con unos mosquetones ahí, y me entró una sangre, me puse a llorar solo allí. Porque tiene guasa esto, ¿sabes? Que es la única vez que tú ibas a salir para afuera. Porque es que hace 60 años hay que ponerse la mentalidad de antiguamente. Tú ibas a ir para allá, que iba a Nueva York. Y por eso me quedé en tierra, pero por la me arreglé. Porque tuvo la bronca con Paco, porque Paco dice que se harta de llorar todos los días, que me voy para acá y por eso muchos pasadores dicen, sin tu clima yo me muero y faltándome una asfixia, el ambiente marinero y el olor que te riza, como las risas de estero yo necesito marisma. Y eso dice Paco, yo quiero el olor de Cádiz, que me falta, y ya tiene Cádiz. Cogió la maleta, que todos los niños fueron a ver al padre, y abrió la maleta y Paco se dieron menos 20 macetes de las chiquititas, porque era un enamorado de las flores. Hay más historias, más adelante seguiremos. Vamos a seguir con la historia. Yo quiero darle la palabra aquí al amigo José Landi, que sale en Los Fabulistas, ya lo hemos dicho, pero a mí me llama mucho la atención siempre el primer contacto. ¿Cómo y por qué se produce esa entrada tuya, Pepe, en Los Fabulistas? Eso fue que el año que Paco sacó Paco Arbachi y su mamá Rachi, pues yo resulta que venía de coro. Nosotros hicimos una rondalla, ahí está Peralta, una rondalla en el colegio de la Viña. Y íbamos
con 16 o 17 años, íbamos de rondallo los fines de semana, en fin, y resulta de que allí en el Colegio de la Viña ensayaba, o se puso a ensayar un coro que era infantil. Era el coro de los grumetes del siglo XVIII, que fue el primer coro que salió infantil o juvenil. Y resulta de que el director del coro, que venía de Chirigota, que era, le llamaban el cojo porque tiene una patita de palo. Pero es que hay cojos que se mueven y hay y hay cojos como este que metió la pata de palo en un losillo. Ese era el que mejor vistía la chirigota. En la calle Mirador vivía. Ahí va. Los cosarios. En el barrio de Santa Y en María. la cabalgata. ¿Se paró la cabalgata? En un rocillo metió la pata. La pata, Y no la podía sacar. Y ahí se nos partió la batea y tuvimos que ir andando porque don Vicente del Moral nos quitaba la subvención. Y fuimos todos por andando. En fin, que de ahí salté con Luis Gitano. Y Luis Gitano resulta que sacó, el primer coro que sacó fue Los de Aragón en Cádiz. Y nos llevamos el primer premio. Y después sacó Los Caballeros de Nueva Orleans, que también salí con él. Que ahí resulta de que yo las botas camperas y eso no me gustaba. Y entonces le dio a la orquesta que aquí viene Miguelín, o Miguel Rueda. Miguel Rueda, y nos dijo, dice, mira, si ustedes queréis, yo le encargo una bota a ustedes. Y si no, pues a repartir después de lo que queda. ¿Tú sabes lo que cogí yo? Porque no quería botas. Cogí 2 reales. En el barrio de la Viña, que también parábamos las banderas. Bueno, pues resulta de que al año siguiente sacó él un Faraón y su corte. Y ensayábamos en Celestino Muti, en la Plaza de España. La negrita. Ahí va. Está olvidado los mensajeros del Tanguillo. También, los mensajeros del Tanguillo. Es que él era los mensajeros del Tanguillo y los de Aragón en Cádiz. Yo tengo una fotografía en casa, sí. es que se está olvidado. Yo salí con 16 años, 15 o 16 años tenía yo, como tú, así más o menos. Sí, éramos de la misma edad casi. En la bandera. Ahí va. Luis Gitano. Entonces resulta de que ensayábamos en el colegio Celestino Muti, que a mi hermano Antonio Galán se le ha ido una cosa que es muy interesante. Que me echaron. Que me echaron. No te echaron, que te van a echar. Y eres el mejor que no cae en el banco. Y además, el que mejor he visto yo, tuve la coreografía accionar, yo le vi a él con un paso doble de Paco Arbachi y su mamarrachi, que ponían la caña de pescar, ¿no? Y yo no he visto un tío que es en el escenario mejor lance que este, sin tener caña ni nada. Es que él cogía la caña. Tanto pecado. Sí, bueno. Entonces resulta de que una noche, estando ensayando, pues entró el brujo y nos quedamos asustados. Porque Paco Arba en el ensayo nuestro, que pinta aquí, Luis Gitano había salido él en los Fígaros de bombista, ¿no? O de caja. De cajilla. El bombista era Gregorio. Eso es. Cuando Luis Gitano, porque era muy exagerado, muy gracioso, tenía un arte. Todos los años vendía el anillo y el abrigo para pagar las cosas del coro, porque nunca tenía un duro, pues, entonces era así. Si no trabajaba, ¿dónde? Ya lo sé, pero que todos los años venía con el rollo de que fíjate, yo estoy entrampado, yo he tenido que coger y empeñar el anillo. Bueno, pues resulta de que, claro, cuando Luis Gitano vio aparecer a Paco por el ensayo, pues se quedó Paco y nosotros todos asustados. Y entonces Paco dice, mira, yo quiero charlar con ustedes y a ver cómo ustedes enfocáis esto. Yo voy a sacar Paco Arbachi y su mamarrachi, ¿no? Su mariachi. Y el coro era mexicano. Y el coro eran los charros mexicanos. Eran mexicanos. Entonces, el carro de su corte, en principio iba a ser los charros mexicanos. Pero los americanos como fuera chirigota de No, pero que iban de mexicanos. Ah, sí, bueno. El coro iba de mexicanos. De mexicanos. Entonces habló Paco Alba con el autor de
del coro y con Luis y tal, y acordaron de que nosotros nos íbamos a llamar Faraón y su corte. Y Porque Paco dijo fueron que conservados. él iba a vestir mejor a 10 o 12 hombres, que era o la chirigota o la comparsa. Mejor que vestía a 40. Dice, Luis, ¿tú cómo vas a vestir? O Luis Aitán, ¿tú cómo vas a vestir a 40 igual que yo? Sin embargo, yo no quiero quitarle a ustedes la cosa, sino quiero que ustedes me la cedéis. Sacó un croquis, donde venía el croquis, el dibujo que se hacía antes, y se ponían los escaparates de los establecimientos con el tipo. Ahora no sabes tú cómo va vestido nadie. Antes de salir, veía a toda la gente por la calle vestida ya más falla y decía, mira fulano, mira desvengano. Hoy no se sabe. En la cabra pues, estaba puesto, iban la gente Todos los escaparates, como el trofeo Carranza, eso era exagerado. Igual que los ensayos generales. Yo me acuerdo que yo fui a los pajeros al colegio del Campo del Sur, que enseñaron los pajeros, y resulta de que lo escuché desde aquello tiene 2 escaleritas. Bueno, por el pollete de la escalera tuve yo que escuchar a los pajeros, allí no se cabía. Aquello era horroroso. Y todo el mundo que salía del ensayo iba cantando las tobas de los pajeros. Sí. Tomando el pillito Ahí va, o tagareando. Eso era horroroso. En un ensayo. Entonces yo era muy entusiasta de Paco Alba de toda la vida. Bueno, pues resulta de que nos convenció Paco, dice, mira, yo le he escrito a usted un par de tangos y le traigo a ustedes el croquis para que ustedes vean la idea que yo tengo. Nos llevamos el primer premio, Faraón y su corte. Entonces allí estaban los mejores negocios, Jesús Monzón, Carlos Viruega, No, venga, no me ponga a llorar, no, tú también. estábamos todos. Yo sé que son emociones. Y entonces Paco dijo, mira, si ustedes quieren lo hacemos así, total, que coincidió mal, Ánimo. lo vamos a hacer así. Al año siguiente, pues, porque ese año Paco sacó Paco Arbachi con nuevo, porque estaba el grupo viejo de él, estaba con la visita naviera. Sí, ya. Y estaba haciendo una... El Paco no se quería quedar sin salir. Y entonces Paco le dijo al grupo, bueno, pues si ustedes se quedan ahí en Madrid con Pemán, pues se quedáis allí con él. Yo con 4 mamarrachos barro la calle Sacramento. Eso eran 7 palabras de Paco. Dice, desde España hasta Candelaria, lo barro. Eso era cosa suya. Y lo hizo en un mes, me parece a mí la comparsa, sí, en un mes. El paso doble más bonito que yo he escuchado de Paco. Sí. En música, el más bonito. Abajo tiene. ¿Eh? Abajo. Sí, yo lo he escuchado. ¿Y qué nota tú ahí? Los auriculares. Sí, ¿qué nota tú ahí? Los míos no he notado nada. Que no son pasadas, si son nosotros. Somos nosotros. Amigo. A ver, Andy. A mí es que me dice Emilio cuando entraba, dice, mira, escucha esto, a ver qué nota tú ahí. Los cojo los cascos, me los pongo. Digo que estos no fueron los que salieron en Lo que está en la foto, ¿eh? Estos somos nosotros, Es que te escucho mucho Monzón. Es que nosotros hemos de puntualizar en este momento que ha sido muy difícil conseguir todas las grabaciones. Las originales, me refiero, claro, de su obra, salvo Vendedores de Marisco, que nunca la antología lo grabó. Las agrupaciones del Teatro Falla no tienen una fecha tan temprana. De hecho, por ejemplo, Francis de la Cabra del siglo XXI, al que nosotros también le dimos su agradecimiento y se lo volvemos a reiterar, pues tiene las grabaciones a partir del año 59 del Gran Teatro Falla. Y ya sabemos que en el 53 y en el 54 Radio Juventud de Cádiz, Enrique Márquez y Enrique Treviño ya estaban allí grabando. Continúa tú. Sí. Bueno, vamos a darle la palabra a Pepe Martínez Prat, que está aquí a mi lado. Oye, Pepe, ¿tú por qué empiezas tan tarde? Espérate que no he terminado la pregunta, que lleva trampa. ¿Por qué empiezas tan tarde a salir con Paco Alba, teniendo tú a tu primo metido casi desde el principio y luego tanta amistad con ese grupo de chavales que era Emilio, que era Moreno y que desde muy jóvenes ibais cantando flamenco, ¿no? Por muchos sitios. Sí, yo cantaba flamenco, sí.
Pues sí, yo cantaba flamenco. A este le decía el niño María de la Mercedes, que era más que cantaba eso, por fiesta. Sí. Entonces resulta que Moreno me decía a mí, Pepe, vente con nosotros, que tú te defiendes bien con flamenco y haces aquí y demás. Y decía yo tenía mi novia, claro, las novias en aquellos momentos pues tiraban más que el carnaval, pues, pero, y bueno, yo sabré cuando, dentro de 4 o 5 años, le dije yo a mi primo, mira, si hace falta alguno, pues, mira, aquí estoy yo. Y entonces Paco se lo dijeron y decía siempre que venga. Entonces yo entré con los senadores romanos. Entonces Paco, para mí, lo más grande que yo he tenido ha sido Paco. Precisamente él te hablaba con una claridad impecable, era muy suyo. Paco se ponía a 6 kilómetros a donde estábamos nosotros. Y precisamente cuando vino los senadores romanos, no. Estaba una de los mejores que lavan las camisas blancas eran las gaditanas. Sí, pero eso no... Sí, pero esa traduce paso doble. Y entonces como todos dicen lo mismo, mira, esto ha traído a ver si te les gusta o no les gusta. Y Emilio y Chatín estaban allí, y Chatín hizo un gesto, ojo, y se fue para el papel, lo partió. Tú no vas al mundo duro, tú lo que eres, ciclista y malo, que si para acá, y alguna de más. ¿Eso qué es? Que si para acá. Pues eso es lo que hay, y me voy y se fue. Y se llevó 2 días de venido, pero no pararon nada. Él había partido precisamente el papel, pero vamos, tu casa tendría otro y otro y otro. Pero Paco era, para mí, una bellísima persona. Era así, nos hablaba por no ofender y les daba una bronca a quien fuera. Ya puede ser quien quiera. Tiene Eduardo. Eduardo en la comparsa de... ¿Cómo es? Sí, Tampa Colleca. Este día ese muchacho pues estaba acostumbrado, él acostumbraba a beber vino y mandar y gobernar todo el mundo. Y Paco lo veía, pero Paco era muy tímido, pero era un fenómeno. Para mí había un fenómeno más grande que yo he encontrado. Y le decía, se acercó, y es así, mira, y vio a Eduardo. No, a Chatín y anda así. Y dice, trápata. Lo cogió, lo partió, tú no sabes nada de esto, tú eres taxista, que no... Y no era que le he hecho... Emilio, vosotros a Paco le decíais de usted, Sí. ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? Sí. Es que en estos tiempos pues, éramos jóvenes y nos gustaba un poquito de respeto, ¿no? Pero vamos, no es por nada. Paco... A mí lo que más me gusta de Paco es la forma de ensayar. Ese tío era un francés, tú lo ves ensayar y decías, este es el primer premio, seguro. Esto lo tenía, se ponía a dar y enseguida, una nota con Moreno, te acuerdas, una nota con Moreno. Nosotros sacamos un paso de los curruquillos que se refería a la batería que viene del parque. ¿No había allí una batería de soldados? La batería de Santa Bárbara, eso era militar. Esa es la batería número 8. Y nosotros decíamos, qué bonito quedaría si que tienen esa parte que tiene la batería. Napoleón Bonaparte no viene más en la vida. Para que tenemos ni cañón y eso. Claro, y en Moreno hay que remontarse a los casi 60 años. Antes los chavales pues, no estaban muy documentados. Y Moreno decía, Napoleón Bonaparte. Buena parte. Y Paco, llevo 2 o 3 días, me tiene loco, aquí hay alguien que dice bueno. venga, por esa y se va para Moreno, vamos, se va para acá. Y escucho y dice Moreno, Napoleón Bonaparte, y te cogí. Me tiene loco Moreno. Es lo mismo de Bonaparte. ¿Cómo pasa lo mismo, coño? Si ese es el apellido del hombre, güey. Tenía, ya lo vi, lo tenía.
Yo mismo tocaba el bombo, que tocaba la caja, la guitarra. Mira, Yo me acuerdo, perdón. Sí, no, claro, claro. Yo me acuerdo bueno, con los forjadores en la puerta de tierra. El día, le voy a decir tú, ¿no? lo mío, bueno, sigue. El día que se cojaron dos policías, estaba el cuartel de la policía al lado, eso no. y se puede escuchar, claro, pasa usted, porque dice que no es la policía. Total, que entran los dos, uno de ellos de afuera, le había traído, el otro que era de Cádiz, le había traído para que viera los ensayos y demás. Estaban nosotros metiéndonos del popurrí, la parte de, oh, por supuesto, me gustan los ritmos modernos. Sí, sí. Aprendí con la letra, la música, la letra. Nos hizo dar con el martillo también, tan, taca, tan, tan, pam, pam, tan, taca, tan, tan, pam, pam. Y una noche se cuela y dice, ahora bailarlo. ¿Te acuerdas que decía, oh, por supuesto, que no da tiempo, Paco, o cantamos, o tocamos, o ¿qué hacemos? O bailamos? Y dice, atrapa acá el martillo. Empezó a dar el yunque, perfecto, ¿eh? Y dice que el policía que era de afuera dice, el pequeñito ese lo hace todo, lo hace todo. Este pequeñito es el autor de esto. Y le sobra tiempo para cantar otra cosa. No, pero eso no es la anécdota que yo iba a contar. La que yo iba a No, contar eso es es así. que una noche viene Paco porque él si tenía que explicar una letra, ese día no se ensayaba a explicar la letra, otro día. Y entonces él no trae el paso doble. Toma, aquí tiene el paso doble. Pero esto es de mitad para abajo. De mitad para abajo, hombre. Paco, esto es como paseo, ¿eh? Pero no empezaremos por arriba, ¿no? Ustedes, y aprendiendo eso que ya yo... Bueno, y un día que ya teníamos nosotros casi encarruchado en la mitad del paso doble, dice, ¿hizo usted a tomarse una cervecita? Alfa Americana, estamos muy cerca, se llamamos La puerta de tierra. estaba el Banco de España, al lado, y dice Paco, usted dice que yo me voy a quedar con la segunda, porque esta gente está más duro hoy que no se aprende la segunda. Y bueno, vamos, y cuando venimos, escuchamos cantar. Y nos ponemos todos, los tenores digamos, y los guitarras todos escuchando a Paco. Y escuchamos que decía, que no tengo pretensiones, ni soberbia ni ambiciones, estoy feliz con mis cantares. Esa era la segunda. Y nosotros, yo estaba loco, si esto es cosas de iglesia, claro, ¿qué va a hacer? Y es verdad. ¿Sabes por qué es la verdad? Porque Enrique Mellizo nosotros teníamos una letra en los forjadores, que era... vamos a ver, ¿cómo empezaba? Antonio empezó a... Cuando escuchó el toque de una zona blanca. Esa era que Enrique Mellizo estuvo enfermo, de tuberculosis en aquellos tiempos, y se iba a la catedral a escuchar los cantes gregorianos. Y tú, si te das cuenta, el que sepa un poquito cómo es la malagueña, eso dice, ay, yo en el balcón. La de Enrique es característica, es diferente. Ese es el paso de los jugadores. Ay, tan pintones. Y Paco metió segunda. Pero tú lo que discurría. Y la gente no sabía. Y esa era una malagueña, pero desvirtuada por completo. Antonio ese día nos hartamos reír porque yo estaba perdido. Como estas cosas de ética. Y tenía influencia porque Enrique Mellizo cantaba los cantos gregorianos. Y a la cuenta ahí cogería un ramalazo, algo de eso. Esa es la historia de Paco. Curioso, es curiosísimo. Es curioso. Eso en el YouTube, para complementar esta valiosísima información, se puede ver, hay un vídeo del hermano de Beni de Cádiz, Amor Rodríguez Rey, que hace la malagueña doble de Enrique Mellizo con el prefacio ese que le antecede, que tiene ese tono litúrgico, y efectivamente coincide con la segunda que está diciendo Emilio. Es una de las anécdotas, pero hay otra que todavía fue peor. Cuando los forjadores... Esa es lo de los forjadores. Sí, pero vamos, con los forjadores, cuando me llegó al principio, que trajo para dar con los mazos y los martillos, porque había un mazo y tres martillos. Botella con más o menos líquido, Sí, señor. Y para darle
y daba toque. Dependiendo, Manuel. Pero ¿qué pasaba? Que empezábamos a cantar, te enrollaba, ¡pum, pum! La botella a parar, la botella partía. Que se puso el chatín, La botella partía. era un Bueno, poquito bastote y cada vez que le metía el lazo a la botella, se creía que era de hierro, de verdad. nos poníamos Y eso es cristalito, eso de parte. de agua. Y aquí todo... Sí, eso quería yo, Pepe, que tú nos lo contaras, porque aquí tenemos a todo un maestro, ¿verdad?, trabajando el metal. Y cogió a número uno de los torneros de España y le hizo como... No, eso fue Jesús Monzón. No, eso. Paco, escúchame, Paco buscó tubo, pero no daban el tono que él quería. Y Jesús Monzón, y donde está el parking que hay en la Cuesta de las Cabezas. Ahí había encerronas y tiraban los montones de tubería y de hierro. Exactamente. Los talleres Velasco. Sí. Pues ahí encontró ese montón, un trozo de tubo. Ahora, había que ver, chaval, por lo alto de la pila de eso, un tubo de 2 pulgadas y media. Este no, otro, más grueso. Hasta que dio con él. No, dio con él porque se hizo algo jovencito. Dice Paco, a ver Jesús. Y Paco sacaba el diapasón, siempre tocaba remano. A dar un martillazo, no sonaba. Empezó con esta de hacer boletes hasta que consiguió. Y te escuchaban, y era igual que un yunque, ¿eh? Sí, Era igual que un yunque. Y era el martillo era de madera. Y los dos mazos Y los dos mazos de madera. de madera. Y yo Y me sonaba acuerdo, tan. Claro, si es que no iba desafinado desde que empezaba. y yo me acuerdo también que iba a los ensayos, los de la pierna del que daba con la mesota, que decía, hay que echar esta para adelante y el tacón levantarlo. ¿Tú te acuerdas de aquello, no? Si en el final del popurrí de los jugadores, yo creía que se quitaba el mandí de verdad. ¿Qué arte tenía? Al compadre yunque y martillo empezamos los trabajos, y al final hacía así, se aflojaba esto de aquí y se quitaba Y lo colgaba. colgaba. Digo, los muertos, para mí que llevan un bandí de verdad. Sí, verdad. De arte, Guillo. También yo tengo una cosa que fue muy graciosa, una anécdota. Pues era muy supersticioso, era horroroso, no va más. Y resulta de que los guitarras teníamos que afinar la guitarra uno. Las 2, las 3 guitarras que fueran, pero uno nada más afinaba las 3. Porque decía que el oído de cada uno era diferente. Pero yo me acuerdo un año que fuimos, nos contrataron en Sevilla, en el Oasis, que era una sala de fiesta de Sevilla, pero inauguraron una fiesta de verano. Entonces resulta de que iba el Dávila, iba con los beduinos. Como el Dávila se quedó tarde, porque los beduinos quitaron el tener, pues entonces vino con nosotros a Sevilla a cantar. Nos contrataron sábados durante 2 meses o 3 meses, todos los sábados. Y resulta de que para salir para Sevilla se coló en la bandera con una canina, una cabeza de caravela colgada en el cuello, por un cordón. Y Paco cuando lo ve dice, ¿tú dónde vas? Y dice, ¿dónde voy a ir, Paco? No era a Sevilla hoy. Dice, sí, no, pero yo te digo con eso que tú llevas ahí colgado. ¿Tú a dónde vas? ¿Dónde va con eso? Y dice, yo voy a cantar, Paco, ¿esto qué tiene que ver, Paco? Dice, ¿qué tiene que ver? Eso le va a traer a usted del sangre. La ruina. Digo, bueno, pues resulta de que, claro, un autocar salía carísimo. ¿Qué hacíamos? Que nos ponían los coches particulares nuestros, los poníamos y íbamos 3 o 4 cada coche hasta Sevilla. Al llegar a la gasolinera que está enfrente del estadio, repostábamos la gasolina y ya cogíamos el puente para arriba. Cuando entramos estaba lloviendo a mares. Entramos en la gasolinera y había un camión de esos de batea que antiguamente tenía unos ganchos para cortar las cuerdas cuando amarraban, ¿no? Metían en los ganchos por abajo las cuerdas. Y entonces uno de los coches, no me acuerdo quién fue, se metió debajo del camión. Al frenar le patinó, como estaba lloviendo, entre el aceite de la gasolinera
y le metió un gancho por el techo al coche. Le abrió un boquete. ¿Y para qué te voy a contar? Cuando Paco se enteró del gancho, porque se llamó a la bandera, y a Paco que llama en Sevilla tú, que vamos a llegar un poquito más tarde, porque resulta de que se ha metido un coche debajo del... ¿Lo ves? El Dávila iba en el coche. Digo, no sé si iba o no iba. Si yo se lo he dicho que iba a ser la ruina. Era horroroso. Bueno, estamos muy a gusto. Esto no sé si para repetirlo todos los días, pero un día sí, un día no lo podemos hacer, ¿verdad? Como está pasando el tiempo y tenemos que también que ir tenemos que pasear ahora, si queréis, por la exposición, nos gustaría, Javi, a mí ahora abrir el turno de palabras a los que estáis aquí, incluso si no queréis, si lo que queréis en vez de contar algún aspecto, alguna historia es hacer alguna pregunta a ellos, pues también, ¿de acuerdo? Pero antes de dar el turno de palabras así, me gustaría que Paco Bedeli, no sé si lanzarte el micro o que lo hagas a viva voz, ¿de acuerdo? Sí. Porque como he dicho antes, ellos son hijos de uno de aquellos chirigoteros, precisamente de Bedeli, con V y no con B, como pone el registro civil. Su padre, junto a Patrón y a Emilio, el que le decían el sordo, si mal no me equivoco, fueron esos hombres de astillero que saliendo con Antonio Girón en los mercaderes tangerinos en el año 52, pues hablan con Paco y lo animan a salir. Ellos habían visto algunos pequeños fragmentos de letra que ya hacía Paco antes de los vendedores y sacan los vendedores de marisco. Entonces me gustaría, Paco, que si eres tan amable, pues nos contaras y compartieras con todos nosotros esa bonita historia, que es la historia de la fotografía que está abajo cuando los vendedores de marisco posan en un techo de Cádiz, en una azotea, y Paco, muy orgulloso de su chirigota, con su boina, pues se sienta en una silla que era de tu madre y posa, ¿no? Cuéntame eso. Bueno, cuéntanoslo. La silla era la mía. La tuya. Sí, era mía. No sé si lo sabréis, pero antiguamente las chirigotas iban a comer a un sitio determinado. Los vendedores de marisco el primer domingo fueron a comer a mi casa. Y mi madre hizo un potaje, y después del potaje se subió a la azotea de la calle La Palma número 28, que es la foto que veis de los vendedores de marisco. Eso está hecho en la azotea de la calle La Palma, en el 28. Pues estando todos allí, yo subí con ellos arriba, porque yo tenía 12 años, y claro, Paco nos quiso estar de pie. Y entonces mi padre me dijo, Picha, vete para abajo y tráete una silla. Y Paco está sentado en la silla, en mi silla. Porque en mi casa, además los mayores, sabéis que el sitio del padre era sagrado. Yo, como el mayor de los hermanos, pues también tenía una silla sagrada para mí, el del comedor. Entonces esa silla es donde está Paco sentado. Y después tengo otra noticia que dar, que no sé si lo sabréis, que el primer paso doble que escribe Paco no lo escribe para ninguna chirigota. Lo escribe en la oficina del listero, estaba con mi padre, y lo que yo no recuerdo es, porque mi padre me lo contó, si era un piropo a Cádiz, porque era muy dado para los piropos a Cádiz, o un suceso que ocurrió en aquel tiempo, año 52, que ocurrió en Cádiz. Él escribe un paso doble, se lo enseña a mi padre, y le dijo, Paquillo, ¿qué te parece esto? O sea, que le dijo Paquillo, le dijo Guita, porque a mi padre le llamaban el Guita, era muy delgadito. No sé si pesaría 14 kilos sin calzoncillo. O sea, pero es un tío fantástico. No sé si alguno de vosotros lo habéis conocido. Si le pedía un favor, te lo hacía rápido. Y yo con mi padre me llevaba muy bien, ¿no? Más que mi padre era mi amigo. Bueno, pero siguiendo la historia, le da el papelito con el paso doble. Mi padre le gusta, le dijo que si no le importaba que se lo iba a enseñar a la chirigota. Se lo enseña a los vendedores de marisco que entonces la cara, y al grupo le digo, pero Paco, a mi padre, ¿esto quién ha escrito? Dice, esto es un compañero de la oficina, Paco Alba. Uy, qué bonito. ¿Y no te importa que lo metamos aquí? Que yo se lo hablo con él y a ver lo que me dice. Y Paco Alba le dio autorización para que
ese paso doble que había escrito, lo metiese en la agrupación de los vendedores de marisco. De los mercaderes. Los mercaderes tajerinos, perdón. Mercaderes tajerinos, primer premio. Pero eso no era de Paco, que no era... Eso en el 52. Salió mi hermano, salió mi Eso hermano. de Girón. Antonio Girón. Antonio Girón era el letra y música de Antonio Girón. Y te canto ahora mismo el paso doble. Y yo también. Pues dale, ese paso doble de Con cuatro. profundo sentimiento recordamos siempre con bastante pena al que en vida fue el honor del ejército español y gran general Varela. En defensa de su sentimiento patrio, siempre exhalaba en su sangre valerosa. En Marruecos conquistó, luego nos civilizó esta España tan gloriosa. El pueblo marroquí no lo olvidamos, fue buen padre para nosotros los africanos, que nos dio porvenir y nos dio bienestar. Hoy en día, gracias a su vuelta, lo disfrutamos. Que descanse en paz. Que en la España que ya te conquistaste, por ahí vivirá, aunque reine la paz. ¡Pum! En la España que tanto reconquistaste. Vale, si hay una letrita. Cuando vine acá y los abrazos mexicanos. Bueno, perdonadme decir que estoy muy pesado. No, está muy bien, está muy bien. Quiero haceros a todos. Yo recuerdo de los vendedores de marisco que lo que cantaba eran 7 personas, los 2 puntas, el director, los 2 segundas, la caja y el bombo. Yo recuerdo Emilio el Sordo, Emilio Fernández, Patrón, el Juanillo del Bombo, que le llamaba, que vivía acá en San Félix, que uno de los hijos de Juanillo salió en los María Carmen y su muñeco, Sarri, era hijo de Juan. De Juan Oreja. Sí, el niño de la alegría. Yo no recuerdo cómo se llamaba el niño de la alegría, este era un chico que cantaba muy bien, que vivía en el Pópulo, yo creo que era Federico, se llamaba ahora sí, y otros 2 más. Pero la pregunta mía es la siguiente: ¿alguno de aquellos personajes vive? Porque yo he leído el otro día en el periódico Los Vendedores del Marisco una crítica, o sea, un resumen de Emilio, pero de Emilio de ese Emilio solo Emilio Franco Pedreño. porque Emilio tiene que tener cerca de los 100 años ya, ¿no? Sí, pero yo creo que puedo contestarte. Es que la recopilación que está haciendo el Diario de Cádiz está escrita hace 15 o 20 años. Claro. Fue con motivo, fue ese especial que se sacó, creo recordar que a los 15 años, no recuerdo bien la efeméride, pero fue hacia el año 97 o cosas así. Ya. Que fue aquel cuadernillo Sí, que sí. se editó, donde lo hizo la compañera Ana María Rodríguez Tenorio, y venían las coplas, la entrevista con un protagonista y la fotografía detrás. Y ahí desfilaron prácticamente todo. Claro. Todo está ahí, todo pues. Eso. Sí, porque Marco Alba en el 53, él tenía 35 años, mi padre tenía 37, entonces yo pienso que Emilio tendría la misma edad aproximadamente. El único un poquito mayor sería Patrón, que vivía en el 30, porque nosotros vivíamos en el 28. Yo no creo que de esa generación viva alguien, ¿no? Y el hijo estuvo conmigo en el colegio, Patrón. Agustín. Yo nací en la calle La Palma, número 6, en la casa 4. Claro, tú eres 4. El hijo estuvo conmigo en el colegio de la Viña. Claro. O sea, tú eres de la edad de Agustín también, ¿no? Bueno, yo no sé quién es Agustín, ¿quién es Agustín quién? Agustín es el hijo de Patrón. Claro, El pequeño. pero ese murió, ¿no? Sí, murió Murió hace mucho tiempo. Bueno, un poco de paz. Al menos con la cueste. Que reine la paz. A mí me gustaría contar una... Vamos a ver, Javi. Como tú has dicho. Pasamos entonces la... Como tú has dicho, pero es que están hechos A ver si se acuerdan el amigo mío. después, claro. Porque de aquí ninguno... Ese es el lío. Abrimos el turno de preguntas. Sí, pero Vale. vamos a Antonio, hacerlo hacerlo dinámico, sí, Antonio. ¿Tú primero, Antonio? Bueno, Cuéntale a todos que Antonio estuvo en los Beduinos de Cádiz. Sí, señor. Y que aparte tocando la guitarra me llevó Paco Campo. Eso es. Sigue tú, Antonio, por favor. Cantando. No, es que le voy a contar a Billy una cosa que yo no sé, porque aquí no os vais a acordar ninguna porque no está bien en principio con los beduinos. Emilio sí. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Arbeni? ¿Te acuerdas, no? Es que parece que lo estoy viendo. Arbeni estuvo malito, tenía, en fin, porque era un gran cantador, pero también era un gran... Y entonces, en la cama, escayolado hasta aquí,
y nosotros cantándole, ¿te acuerdas, Emilio? Cantando en la cama y ahí, para que lo estoy viendo, porque era un numerito verlo ese hombre escayolado, porque estuvo escayolado de aquí, y en la cama así, y nosotros cantándole ese, ¿te acuerdas de ese numerito? Sí. Por eso digo que ellos no, porque no estaban. Después a lo mejor lo he escuchado, pero ellos no estaban en principio. Cuando fuimos, vamos, los beduinos, cuando salimos al Falla. Después tú estuviste, ¿no? Pero ya más tarde, ¿no? Tú fuiste a Madrid, ¿no? Si lo cuento ahora va a ser muy largo. yo fui en el sitio de Carlos Viruela. Carlos Viruela. Que le iban a dar permiso y no se lo dieron. Y me colé yo de permiso de Sidney y me fui con ellos. Estuve 10 o 12 días. Y ya mandó Paco de relevo, yo me incorporé a la mili. Sí. Y después de licenciado me fui otra vez con ellos. Yo no tenía el disco por una sencilla razón, porque yo trabajaba con 16 años en servicio eléctrico, en la oficina. Y entonces, en la época cuando salí los medios, tenía 22, 23 años, y claro, yo pedí una excedencia. Si hubiera estado parado, seguro que me hubiera ido. Pero pedí una excedencia y volver después, y todo eso era un rollazo, por eso me dio miedo, y yo no quise ir con los mismos. Por eso no tiene el disco. Bueno, pues si os parece, mira que llevamos una hora aquí, si os parece vamos a ir, si tenéis alguna pregunta, vamos a hacerlas rápidas, que sean unas preguntas ágiles y que ellos sean quien os conteste. ¿Hay alguien que le apetezca? Miguel Brun, sí. Nada, mira, ha comentado Pepe Landino que escribió Paco un par de tangos para Faraón y su corte, ¿no? Que si sabías, al menos al principio, para saber de qué letra se trata. No me acuerdo. ¿Y de qué iban los temas, te acuerdas? No me acuerdo. Lo que sí sé es eso, que de ahí, de Faraón y su corte, salió el grupo nuevo después de Paco Arbachi, que sacó a Paco Arba. Sí, eso... Como él estuvo en el ensayo, pues él vio lo que había en el ensayo, entonces escogió a Monzón, a Viruega, a mi hermano Galán y me cogió a mí también. ¿Y a Guanaco? Y a Guanaco, eso, perdona, que a Guanaco no lo estamos nombrando y Guanaco ha sido uno de los puntales de Paco Arba. Entonces resulta de que al año siguiente sacó el Fabulista y nos llevó a todos nosotros. Y desde ahí siguieron ya. ¿Entiendes? Pero de los tangos no, él nos mandó, o sea, nos hizo, que ya lo traía hecho, un par de tangos. Yo no sé de dónde sacó la medida, porque él no estuvo nunca en el ensayo. Pero aquella noche alguien se lo diría o alguien se lo cantaría, era el tango, y él nos trajo un par de letras. Porque ya estaba metido el tango, ya la música estaba metida. Sí, el tango y la mitad del popurrí ya estaba casi todo eso. Lo único que no tenía, que él lo sabía también, era la ropa encargada y esas cosas, que por eso él acudió al ensayo. Sí, entiendo. ¿Y llegó a cantarse en el teatro? Sí, claro. Esas dos letras, dice. Claro que sí, correcto. Sería interesante saber cuál era, pero... No me acuerdo, son tantos años que no... Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Lo mío no es una pregunta, es una anécdota. Yo, siendo pequeño, antes de irme a la mili, recuerdo, estaba yo trabajando en el Banco Atlántico y no sé si algunos de los señores que están aquí estaban en aquella agrupación, los belloteros. Actuaron un fin de año en el ático del Anteojo. Yo no sé si alguno... Fue lo último que hizo. Lo conocemos. Y también la antología de los hombres del mar. También fueron por ahí. En la antología se lo contamos nosotros. En el ático del Anteojo, que todavía vivía Peniño. Pero en la antología de Paco llevábamos los belloteros y los abuelitos chirigoteros. A lo mejor no lo has escuchado nosotros. ¿Cómo, perdón? Que a lo mejor no lo has escuchado. Claro, es lo que quiero decir. Eso sería el año 73, 74, 75, por ahí sería. Que ahí fue donde cometió el jurado, metió la pata hasta, como decía, hasta el Corrobejón. Le dieron el primer premio de comparsa a los belloteros. Hay que tener... Paco presenta una chirigota, la viste de chirigota, y como decía el pobrecito mío, si no habéis ustedes como chirigota, descalificarme, o darme el cuarto premio, pero de chirigota. No, que le dieron compartido con la Peña Nuestra Andalucía, con los napolitanos. El primer premio de comparsa.
Fueron los belloteros. Sí, Francisco Prat, y ahora hay el primero Francisco Prat, aquí primero. Aquí. Bueno, yo quería decir sobre Emilio y Pepe que antes de ser carnavalero eran flamencos. Sí, lo he contado. Pepe y Emilio también se ha pegado su patadita y por bulería tenía un arte superior. No, tú has bailado porque te he visto bailar por bulería. Y no digas que Pepe solamente bailaba, cantaba María de las Mercedes, por eso le pusimos el niño de las Mercedes. Bueno, María de las Mercedes, pero también cantó en los fojadores. Lo hizo genial. Yo lo he visto también, yo lo he escuchado también cantar por Santiago. La soleá que hacemos una patita nosotros la canta él. Y además con otro primo que se llama igual que es José Martínez Prat, que ya ha muerto. Ese también cantaba bastante bien y su padre de él también cantaba. Y por eso digo que yo no he sido... ¿Con quién? Con el de un cantador flamenco bueno que tenía la viña Pericón de Cata. Era compañero de él. Que yo he sido también carnavalero un par de veces y después me tiré al flamenco, como tú sabes, que ya es más profundo, pero digo que ellos también fueron con el Moreno, con Luisito, el cuñado del Moreno, con Coque Chico, que tocaba la guitarra, que teníamos un grupito bastante bueno. Por eso digo que ellos también tuvieron otras facetas artísticas. Siempre estaba en los barrios, estaba... ¿Cómo le conoce la familia de nosotros? Sí. No conoce qué familia de nosotros. Bueno, vamos a ir Yo simplemente iba a preguntar si es muy complicado por ver sacar antología, aunque quedéis los tres. Porque es una cosa que... No, complicado no es, pero... Es que perderse, la verdad... No, si nosotros... Pero yo sé que había rumores que han querido sacar. Y ya es muy difícil. Yo lo he hablado con el Perón. Y con el Chipiró y toda esa gente quieren sacarla. Había gente, estaba el Purri. No la sacan. Por eso te digo. No la sacan porque yo no quiero que la saquen. Ya, por eso te pregunto a ti, si es muy complicado por salir. La antología es mía. Por eso te pregunto. Yo sé que es pedante decir eso, pero lo hemos llevado hasta 22 años. Ya, y que murió Paco, si es muy difícil volver a recuperarla. Es muy difícil, ¿a quién busca? Hombre, tú tienes... Hay gente todavía, Pepito Martínez, está el otro guitarra de los autobuses, no me acuerdo cómo era, el Boleta. Pues te digo que hay gente todavía que se puede contar con ellos. Es difícil. Es difícil porque ellos lo que quieren, estos que están tan exigentes, que quieren otra vez y vuelven a traer, lo que quieren es dinero. Ya, yo ahí no entro. Por eso lo que quieren dinero. Por eso preguntaste si es muy complicado. Porque, bueno, y a la viuda que se le va a dar, o a la hija que se le va a dar. Es muy difícil. No, esto es para nosotros. Somos ustedes, si el arte que es una pena que pierda. Dice que nosotros lo ponemos. Bueno, pues vamos a ir finalizando, si os parece. Me gustaría, antes de cerrar, resaltar la presencia de Nando Benítez, ¿verdad? Porque su padre fue el autor, es el autor del monumento de Paco Alba que tenemos allí en la caleta, hecho en piedra opcionera, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que formáis parte de la familia de Paco Alba como los que no. Gracias por la asistencia, que Santi y yo nos vamos a levantar, no así ellos, los vamos a nombrar y se tienen que llevar el aplauso más grande. Pepe Martínez, Emilio López Prat, Antonio Miranda y Pepe.